Y ellos nos enseñaron otra iglesia de la que yo había conocido en mi pueblo, yo era monaguillo, mi abuelo era sacristán, y es verdad que ellos nos abrieron los ojos, primero a la toma de conciencia, a tener orgullo de clase, a no agachar la cabeza, y luego nos dieron las herramientas desde la cultura, desde los libros, desde la poesía, desde las charlas, desde las reuniones, desde los encuentros. Nos dieron las herramientas para transformarnos, primero a nosotros mismos y luego a nuestro entorno y finalmente la propia realidad de nuestro país. Creo que la historia la escriben los vencedores, casi siempre. Y los que sufren y viven la historia y son protagonistas muchas veces son ciudadanos anónimos que nunca van a estar en los pedestales, ni en las estatuas, ni en los libros. Y yo creo que la desmemoria se trabaja muchas veces porque interesa que perdamos el hilo conductor y la esencia de nuestras raíces, de nuestra cultura, de lo que fuimos capaces de hacer cuando entendimos que la colectividad, si nos unimos, si nos juntamos, si nos queremos, si nos miramos de otra manera, somos capaces de transformar la vida y de transformarnos a nosotros. Pensaba leer algo de mis memorias que vine a presentarlas estos días a Barcelona. Están escritas en verso hasta los 27 años, pero el acto es muy largo, tenemos media hora, yo creo que es mejor que cante canciones y que ya os compréis vosotros el libro y las leáis. Pues yo tengo una maleta llena de libros. Pero es verdad que aquí hay mucho también de la historia de Barcelona y el cinturón obrero industrial. Yo vine con 20 años, cuando dejé de trabajar para ser cantante, definitivamente vine a vivir a Barcelona y grabé mi primer disco en los Quatre Vents. Por tanto, en estas memorias hablo bastante de lo que para mí supuso aquel encuentro, ¿no? Una realidad. Yo vine a cantar a una parroquia obrera de Santa Coloma en el 72, en septiembre. Tenía 20 años. Y la iglesia de mi barrio era un barracón de madera militar. Y esa iglesia de Santa Coloma era igual, era un barracón militar y era de madera. Era una realidad tan cercana a la que yo estaba viviendo, a la que vivíamos en Vallecas, que de alguna manera no supuso para mí ningún desencuentro, todo lo contrario. Yo viví aquellos 9 meses que viví en Barcelona para grabar mi disco, pues como un joven que ansiaba y que se prendaba de una ciudad que al lado de Madrid era la hostia en aquel tiempo. Madrid era una provincia y Barcelona era la meca de la intelectualidad, de los marineros, de las suecas, de los hippies, de las flores, del puerto. Viví en el barrio chino, tocaba la guitarra hasta de madrugada y con gente de todas las culturas. Y hay mucho de la historia en esas memorias. Esas memorias que llegan hasta el año 79, que yo me retiré 2 años, con 27 años, en el primer desencanto político, cuando la izquierda se divide, después del 77. Esas memorias las quise resumir y cerrar con el poema que fue de los cantautores, que pienso que es el culpable de que yo haya escrito mi vida en verso, ¿no? Y que fue de los cantautores resume 40 años de historia de este país a través de la mirada de este cantautor mayor ya, ¿no? Esa pregunta no era solo para los cantautores. ¿Qué fue de la izquierda de este país? Era para que cada uno de nosotros nos hiciéramos la pregunta. En mi caso yo me la respondí porque me la llevaban haciendo cansinamente los periodistas durante muchos años, y yo cansado de contestarles siempre lo mismo y de que siempre hablaban del pasado y no se paraban a escuchar lo que yo estaba haciendo en los 90, en el 2000, en este siglo. Cansado de eso, un día, desde un poco de rabia, escribí este poema donde no hay rabia. Concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera, cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe.
Y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España fachosa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos.